Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes a todos los que estéis en este momento conectados o que no pudieseis asistir a la clase. Vamos a comenzar con el tema 1, los orígenes y la historia del derecho. Como sabéis, esta asignatura tenemos un examen tipo test y luego una pregunta. Esto nos va a obligar a estudiar de forma fijarnos mucho en las palabras clave y también tener una percepción, una concepción del temario que nos permita hacer un buen desarrollo de la pregunta. Bueno, vamos a comenzar con los orígenes y la historia del derecho. Nos dice el manual que tenéis de referencia que la historia son los hechos humanos, refleja los hechos humanos y las reglas y principios de convivencia ordenada propias de la vida en sociedad. Tenemos que ponernos un poco en la tesitura histórica de ese temor a la divinidad dominadora que había aproximadamente en el siglo XVIII a.C., ¿no? Entonces, tenemos que hay una primitiva regulación en la que se exige la igualdad entre el daño que se quede producido y el acto vengativo. Tenéis un ejemplo que es la ley del talión, es el llamado ojo por ojo, diente por diente. Y este es un concepto que en el fondo, esto lo expongo entre paréntesis, tenéis que saber que son cuestiones que, que yo aporto al temario, que son percepciones que yo he visto interesantes para reseñaros. En este caso, el concepto de justicia retributiva o reciprocidad, es decir, el mismo daño en el mismo acto, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es lo que decía la ley del talión, que viene en parte recogida en el Código de Hammurabi, lo tenéis aquí en esta foto, en el siglo XVIII a.C., es una de las versiones más antiguas de la ley del talión. Aquí podéis ver cómo el dios Sama, el dios de la equidad, parece que le hace entrega, ¿no?, de estas leyes y que posteriormente se reflejan en esta estela que tenemos aquí, que os he puesto. Lo que parece que lo más adelante también lo veremos, hay una reciprocidad, es el concepto de justicia retributiva, esa reciprocidad entre el daño y el acto, que es, y por otra parte, ¿qué ocurre después? Pues bueno, después se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa. Es decir, la prefiere unas cabezas de ganado a ejecutar su venganza sobre el que le ofendió. Esto se ha convertido, con el paso de los siglos y la evolución de la humanidad, en el concepto de la justicia restitutiva, es decir, que se pretende que la justicia de alguna forma sirva para restituir los derechos a las personas y compensar también los daños que hayan podido sufrir. También vemos que no siempre ni en todas las partes se ha seguido este proceso, pues porque está la excepción del al clasicismo de Roma, un acontecimiento pues único y extraordinario que fue la sociedad romana, fruto de la sociedad griega. Con el triunfo de la justicia y el derecho, pues siguen las sombras y oscuridades de la Edad Media. Bueno, esto es lo que la parte más histórica. Y bien, seguimos. Las fuentes históricas del derecho. Aquí nos habla del concepto de fuente del derecho, ¿no?, que es la acepción que sirve para designar a los órganos o entes que crean el derecho. Este concepto está en estrecha relación con la potestas política o mando a una comunidad. ¿Qué se refiere a esto? Pues bueno, aquí en paréntesis os recojo estos conceptos que se trataba en la antigua Roma. El imperium era, los tipos de poder que había
que en Roma el imperium era el poder absoluto, el de los cónsules, potestas era el poder político, capaz de imponer decisiones mediante la coacción o la fuerza, y autoritas era un poder moral basado en el reconocimiento o el prestigio personal. En sus orígenes el hombre acepta normas más religiosas, ese miedo a la divinidad. Las verdades son reveladas, es decir, hay revelaciones a sacerdotes y a brujos, al dux, al jefe, que está investido de una potencia divina. En las sociedades clásicas o evolucionadas, como la griega o la romana, empiezan a ser las leyes creadas por los órganos de poder, se le atribuyen pues, al rey o al dictador o a los magistrados, cónsules en Roma, al Senado, Consejo de Ancianos y al pueblo reunido en asambleas y comicios, estando sujetos a unas normas superiores que hoy se llaman pues, constituciones. Se producen también en la historia pues, periodos de crisis y revoluciones, como la Revolución Francesa o la Revolución de los que hubo en Roma también. Se distingue también entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento del derecho. Fuentes de producción serían los órganos que crean de creación del derecho, y las fuentes de conocimiento, los libros, los documentos, los textos jurídicos. Algunos de ellos pues, tienen un valor constante que a través de los tiempos. Uno de ellos, que veréis también más adelante, si seguís con los estudios relacionados con el derecho, es el Corpus Juris Civilis Romani. Este texto, pues que encargó el emperador Justiniano en torno al 527-565, fue descubierto posteriormente en el siglo XII, recopila las constituciones y jurisprudencia de la época romana, en especial pues el Codex, el Digesto y las novelas. El Codex Repetitiae Praelectionis, la Digesta y las Novelae Constituciones. Bueno, seguimos. Si pincháis en alguna de las imágenes, a lo mejor tenéis algún enlace a algún texto que me ha parecido interesante, que suele servir también para complementar, si queréis, vuestra formación. Los derechos en la antigüedad. En las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses y las aplicaban los brujos y sacerdotes que tenían los poderes sobrenaturales. Los griegos y los egipcios no deslindaron lo jurídico de lo religioso, ofreciendo solamente un rudimentario y primitivo ordenamiento de derecho. Aquí tenéis, por ejemplo, os he puesto aquí una imagen del papiro de Ani, un papiro que es un capítulo del Libro de los Muertos de la dinastía 12 hacia el año 1300 a.C. Este es el Libro de los Muertos, donde se ve el tránsito del alma, pues que va atravesando el río, y que acaba en el juicio, en el juicio de Osiris. Es para que veáis un poco que esa falta de deslinde de los egipcios entre lo jurídico y lo religioso. Nos ofrece el libro unos caracteres de los derechos de la antigüedad, en el que nos dice que no distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos morales o religiosos. El juez, como sacerdote o intérprete de la divinidad, decide sin atenerse a otras reglas, y no existe una ordenación jurídica lógica. Por ello, los preceptos u órdenes aparecen repetidos y dispersos. Bueno, es así de forma genérica estos caracteres. En el derecho, luego aparece el derecho romano. También es un derecho también tributario en parte de las concepciones del pueblo griego, ¿no? y sus grandes filósofos, Platón y Aristóteles. La vigencia del modelo del ordenamiento jurídico en Roma
es un modelo de ordenamiento. ¿Pues qué? Pues porque va a servir prácticamente hasta nuestros días y se aplican muchas de sus cuestiones hasta nuestros días. Tiene una evolución de 13 siglos, del siglo séptimo, octavo, perdón, del siglo octavo antes de Cristo al noveno después, al sexto después de Cristo, desde la fundación de la ciudad de Roma en el año 553 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565 después de Cristo. Vigente en los pueblos de tradición romanística, o sea, está vigente en los pueblos de tradición romanística y crea una rama de ciencia histórica también romanística. Aquí os he puesto pues un ejemplo, ¿no?, del Domicio Ulpiano, que es una estatua que figura en el Palacio de la Justicia de Bruselas, que definía la justicia con 3 máximas. Los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Bien, eso os lo he puesto como a modo de ejemplo para que veáis la trascendencia que va a tener en el derecho actual, el derecho romano. Para entender esa concepción y esa influencia del derecho romano, vamos a ver cómo vivían, ¿no?, cómo vivía el pueblo de Roma. Y pues tras la fundación de Roma, adopta la forma de ciudad-estado, un poco en relación también como el tipo de ciudad que ya que tenían la concepción también los griegos, ¿no? Una ciudad que fuera autosuficiente, que tratara de ser autosuficiente y en la que no fuera excesivamente poblada, sino de un tamaño medio. Y tenemos unas características que tiene la fundación de la ciudad, como es un recinto militar, es un recinto murallado. En lo religioso pues hay templo para cultos y sacrificios, y en lo político, donde se ejercía el imperium, pues primero el rey pues en la monarquía y luego los cónsules en la república. Aquí tienes que tener en cuenta pues, que la monarquía terminó con el rey Lucio Tarquino el Soberbio en el 534 al 510 a.C., derrocado y desterrado cuando su hijo Tarquino violó a Lucrecia. Su sobrino Bruto pues, fue el líder de la revuelta, proclamó la República en el 510 a.C. A partir de ese momento, pues el rey sería sustituido por los magistrados, pretores, que más tarde, hacia el año 300, pasarían a llamarse cónsules, un poco para que veáis cuál fue el tránsito de la monarquía a la república en la Roma, ¿no? En Roma. Les asesoraba el Senado o Consejo de Ancianos y las decisiones más importantes las sometían a los comicios o asambleas populares donde se reunían todo el pueblo. Las reglas por las que se regían los procesos eran custodiadas por el Colegio de los Pontífices. En ellas todavía se encontraban mezclados rituales religiosos, el fast, y los procedimientos civiles, el ius. Originariamente estas formas procesales y los esquemas negociales responden a una personalidad individualista del ciudadano romano. Tener en cuenta que el ciudadano romano era en sí mismo una clase política y ser ciudadano, aparte, tenía una serie de derechos que pues la de poseer esclavos, la de poseer tus propiedades y participar también en la vida de la ciudad-estado. También, aparte de los esquemas, las formas procesales y las relaciones de los negocios entre los romanos responden a esa idea de ciudadano romano y también un poco a su economía inicialmente agrícola. Los juristas laicos sustituyen a los sacerdotes y publican las 12 tablas, aproximadamente en el siglo V a.C., que es el código de preceptos y las costumbres de los mayores o antepasados, Mos Maiorum. Aquí es una foto de parte de las 12 tablas. Lo importante de esto es que seáis conscientes de que esa personalidad, esa concepción de ciudadano
romano va a influir en el tipo de relaciones entre los ciudadanos. Los jurisconsultos aconsejan a los ciudadanos cómo ejercer sus derechos mediante acciones, legis acciones. En los juicios prevalece la iniciativa de los litigantes. Vais a ver que este tipo de las acciones, incluso ahora todas las acciones civiles que podemos interponer en los juzgados, prácticamente tienen su nombre romano en latín de la época en que se pensó ese tipo de acción. Y si finalmente seguís estudiando Derecho, veréis que todas las acciones civiles tienen su nombre en latín. Bueno, el pretor, que era el magistrado romano, cuya jerarquía se alineaba inmediatamente debajo del cónsul, encauza el litigio y lo somete a un juez o árbitro en las primeras formas de juicio. El sentido realista del romano le lleva a identificar la posesión de la cosa poseída y el derecho de servidumbre como el paso o camino sobre el que se ejercita, y muchos más que vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a las relaciones familiares, vamos a ver cómo era el padre de familia, qué derechos que ejercía y las posibilidades de la herencia que vamos a también a nombrar, que hemos ido recogiendo por el manual. El pater familias, el padre de familia, sobre el huerto familiar, el heredium, ejerce el mancipium. Es un símbolo de potestad física y jurídica. Sobre la mujer, la manus, y sobre los esclavos, la dominica potestas. Es decir, una potestad física y jurídica de disponer. ¿En qué consiste la manus? Pues la posibilidad de disponer de la mujer, de disponer sobre la vida y de los esclavos. Los sometidos a esta patria potestas forman parte de la familia agnaticia, es decir, una familia formada por vínculos no sanguíneos. Pues sobre los esclavos, evidentemente, no hay relación ni vinculación sanguínea, diferente de la familia cognaticia unida por vínculos de sangre. El matrimonio queda regulado por el convenio in manum y la adquisición por el marido de la mujer de la manus de la mujer. Con el tiempo, esta institución romana pues va a ir evolucionando y al final va a haber convenium sine manus, o sea, sin esa potestad tan física y jurídica sobre la mujer. En cuanto a la heredad o a los herederos, pues siendo estos sometidos a la herederos sui et necessari, es decir, herederos necesarios, tras la muerte puede designar sucesores. El testador puede designar sucesores mediante testamento, a través del mancipio o o antes de una batalla, por ejemplo, ante el ejército, que se llamaba testamento improducintu, o ante los comicios o asambleas. Es decir, igual que las leyes, ante toda la asamblea se puede hacer la designación de sucesores. La herencia es un patrimonio, es patrimonial, es universal, como conjunto de bienes. El heredero pues adquiere por el acto de adición, la acción de petición de herencia es universal, hereditatis petitio. Son relevantes los legados, los fideicomisos, la voluntad del testador prevalece. Estas instituciones, los legados y los fideicomisos, en la actualidad están perfectamente en vigor. Si fallece sin testar, pues se abre la sucesión intestada o ab intestato. Las tierras, esta es una explicación de por qué nos dice que las tierras ocupadas por los enemigos se distribuyen entre los soldados veteranos. Evidentemente, la herencia que se presta
en el ejército antes de entrar en batalla, pues también está relacionada con que estos soldados van a ocupar las tierras de los vencidos. El propietario tiene el dominus o dominio para transferir la propiedad. El propietario tiene el dominus o dominio, es decir, la propiedad. Para transferir o transmitir esta propiedad, debían de celebrarse actos casi litúrgicos, como el acto de la emancipatio. Y es un negocio con peso y balanza. Fijaros que hay unas balanzas que se les llama las romanas, ¿no? ¿Por qué? Porque era habitual pues que los actos de transferencia de propiedades pues fuera de propiedades de cualquier tipo de frutas, de cereales, de cualquier tipo de venta se celebrase pues con peso y balanzas. Aunque Aristóteles también decía sobre este tipo de balanzas que era la forma más fácil de engaño, es importante que tengáis claro la institución o el término que es la mancipación, es decir, coger la propiedad y entregarla en un negocio jurídico a cambio de otro objeto o de un precio. También tenemos la cesión ante el magistrado, llamada injurie cessio, es decir, una cesión ante el derecho que representa el magistrado. Sobre los objetos se puede reclamar la cosa ejercitando la vindicatio o la reivindicatio. Reivindicar, es decir, pedir la cosa si en algún momento pues ha salido de mis manos o no o tengo un mejor derecho sobre la misma, puedo ejercitar la reivindicación sobre las mismas. Sobre la propiedad de tierras y sus frutos existen interdictos posesorios. También sobre las tierras, ¿qué tengo? Pues sobre las tierras y sus frutos tengo el uso, el uti, el fruti, el disfrute, fruti, la posibilidad de vender, avere, y su posesión, posidere, poseer. Es decir, sobre los objetos los puedo disfrutar o reclamar si en ese momento no están en mi poder. ¿Cómo los reclamo? Con la reivindicatio. Es decir, alguien ocupa mis tierras, pues yo interpongo una acción reivindicatoria. Reivindico las tierras que son mías por tener un título sobre obtener un mejor derecho sobre las mismas. Entonces, sobre la posesión de las tierras, pues tengo, sobre la propiedad de las tierras, pues tengo, como hemos visto, pues su derecho de uso, de disfrute, la posibilidad de transmisión, de venta y la posesión sobre el mismo. Todas estas instituciones o acciones que puedo interponer han llegado también hasta nuestros días, pues con este tipo de nombres en latín y se usan habitualmente. Veamos, por ejemplo, pues la acción reivindicatoria pues sigue todavía perfectamente en vigor, ¿no? Las obligaciones. Hemos visto los derechos del propietario y ahora vamos a ver las obligaciones o las relaciones entre los ciudadanos que se comprometen unos deudores con otros, con otros que son los acreedores, a dar o hacer o prestar alguna cosa. Están dominados por el vínculo que nace primero con la aportación como garantía de su propio cuerpo. Ese es el vínculo del negocio, que en aquel entonces pues uno podía obligarse
hasta el punto de obligar su propio cuerpo, hasta obligarse hasta llegar a ser esclavo de otro por haber, por haber ofrecido esa garantía, ¿no? Y también con el propio patrimonio, ¿no? Con el patrimonio. Esto, lógicamente, con la evolución de la historia y de la civilización, pues quedó en la garantía con el patrimonio propio. Para obligarse se utilizan las palabras de sponsio, es decir, prometes que me darás 100, y de stipulatio, prometo, ¿no? Son los primeros, estamos hablando de los primeros contratos verbales, verbis contratos obligatio, es decir, los primeros contratos verbales pues se hacían con esta especie de, con estas palabras, ¿no? Sponsio, sponso y stipulatio. Es decir, ¿prometes? Sí, prometo. La entrega de una cantidad, tatio, genera la obligación de devolverla. Cedere creditorum. Para lo que en el caso de negarse a restituirla, el obligado ejerce una acción crediticia. Con diatio. Bueno, lo que quería que vierais un poco es cómo lo que hemos dicho al principio del tema, de esta parte de Roma, que esa concepción de ciudadano romano iba a influir. Bueno, lo importante es que toda esa concepción individualista de ciudadano romano va a influir en todas las relaciones. Y en definitiva, estáis asentando unas bases muy importantes que os van a servir para vuestros futuros estudios en Derecho, y que pues os recomiendo que miréis con detalle, puesto que tenemos un examen de test en la que nos van a hacer bastante hincapié en estas cuestiones, ¿no? Os he puesto en negrita aquellas cosas que veo más interesantes, ¿no? Pues distinguir las relaciones del paterfamilias, por un lado, en la sociedad romana. Por otro lado, que quede muy claro cuando uno es propietario, qué dominios, qué puede hacer, qué puede hacer, ¿no? Con esa propiedad, ya sean objetos o ya sea tierras y sus frutos, y luego las obligaciones. Estos vínculos o de obligaciones o relaciones entre los ciudadanos. Son acciones muy importantes y que os van a servir prácticamente para siempre, ¿no? Bueno, y con esto hemos terminado esta primera clase introductoria para que vierais un poco cuáles son los orígenes del derecho y la historia, que desde hay que reconocer que la influencia romana en todo nuestro derecho es importantísima, y así lo vais a ver, el derecho romano, cómo se ha mantenido hasta nuestros días. Es cierto que tras la división de poderes que teorizó en principio Aristóteles y posteriormente Montesquieu, pues no hemos heredado este tipo de poder, de clasificación de poderes que hemos visto antes, pues ha variado mucho hasta nuestros días, pero lo que son las relaciones
y las relaciones y las acciones civiles pues se han mantenido hasta la actualidad y prácticamente son bastante útiles y se utilizan a diario en nuestros juzgados. Y como seguiréis estudiando, veréis que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, hasta aquí esta parte del tema 1. Seguiremos el próximo día. Esperamos poder ser más puntuales en la retransmisión. Y espero que estos días, esta semana, dediquéis un poco a repasar este tema 1 y seguiremos el próximo día. Muchas gracias.